A los 73 años, Clara Mendoza había aprendido que la familia podía ser tanto bendición como maldición. Lo que no esperaba era descubrir hasta qué punto su propia nuera estaría dispuesta a llevarla al límite. Esta es la historia de cómo una anciana aparentemente frágil demostró que la experiencia y la astucia pueden ser armas más poderosas que la juventud y la avaricia. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. Clara se despertó esa mañana de martes con el familiar dolor punzante en las articulaciones que la acompañaba desde hacía 5 años. La artritis reumatoide no perdonaba, especialmente en los días húmedos como ese en Guadalajara. Se dirigió lentamente hacia la cocina de su casa de 2 plantas, una propiedad que había comprado con su difunto esposo Roberto hace 40 años, cuando el barrio de Providencia aún era accesible para una pareja de maestros. La casa ahora valía una fortuna. Los desarrolladores inmobiliarios la llamaban constantemente, ofreciendo sumas que habrían parecido imposibles décadas atrás. Pero Clara se negaba a vender. Era su hogar, el lugar donde había criado a su único hijo Andrés, y donde planeaba vivir hasta sus últimos días. Andrés había heredado la nobleza de su padre, pero desafortunadamente también su ingenuidad para los negocios. A los 42 años, trabajaba como contador en una empresa mediana, ganando lo suficiente para vivir cómodamente pero no para los lujos que su esposa Valeria consideraba necesarios. Valeria Sánchez había llegado a la familia 3 años atrás como un huracán disfrazado de brisa primaveral. 28 años, cabello rubio teñido, uñas siempre perfectas y una sonrisa que Clara había aprendido a desconfiar. Trabajaba como influencer de estilo de vida, algo que Clara jamás había logrado entender completamente, pero que aparentemente consistía en tomarse fotografías con productos caros y convencer a extraños de comprarlos. El problema comenzó cuando Clara abrió su botiquín esa mañana y encontró sus frascos de medicamentos vacíos, no uno sino todos. El metotrexato para la artritis, el omeprazol para el estómago, la atorvastatina para el colesterol, y el más importante de todos, el adalimumab, una inyección biológica que costaba 8.000 pesos cada 2 semanas pero que era lo único que mantenía su inflamación bajo control. Su primera reacción fue confusión. Había contado las pastillas la semana anterior y tenía suficientes para 2 semanas más. ¿Habría tenido un episodio de olvido? A los 73, uno siempre temía esos momentos de confusión que podrían indicar algo peor. Bajó las escaleras con cuidado, aferrándose al pasamanos que Roberto había instalado especialmente para ella. En la cocina encontró a Valeria preparando un smoothie verde, vestida con ropa deportiva de marca que costaba más que el salario semanal de muchas personas. «Buenos días, Valeria», dijo Clara intentando mantener un tono neutral. «¿Has visto mis medicamentos? No los encuentro en el botiquín». Valeria ni siquiera levantó la vista de su licuadora. «Ah, sí, los tiré a la basura ayer». Clara sintió como si hubiera recibido una bofetada. ¿Perdón? Estaban vencidos, Clara, algunos desde hace 2 meses. Era peligroso que los siguieras tomando. Eso es imposible, respondió Clara, intentando mantener la calma. Acabo de recoger las recetas nuevas la semana pasada en la farmacia. Valeria finalmente la miró, con esa expresión condescendiente que Clara había llegado a conocer tan bien. Clara, cariño, a veces las personas mayores se confunden con estas cosas. Es normal. Pero no te preocupes, hable, con acento agudo con Andrés, y decidimos que necesitas medicamentos más económicos. Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Clara. ¿Económicos? Es que mira, Valeria se acercó y puso una mano en el hombro de Clara con falsa ternura. Esos medicamentos que tomas son carísimos.
Andrés y yo hicimos cuentas, y entre todos gastas casi 20.000 pesos al mes en pastillas. Es una locura. Son medicamentos necesarios, prescritos por mi reumatólogo. Pero hay genéricos mucho más baratos, interrumpió Valeria. Mi prima es farmacéutica y me dijo que hay opciones que cuestan la 10ª parte. Andrés y yo pensamos que sería mejor para todos, especialmente ahora que estamos planeando comprar el departamento nuevo en Puerta de Hierro. Clara sintió que la habitación comenzaba a dar vueltas. ¿Departamento nuevo? ¡Ay, se me olvidó contarte! Valeria aplaudió como una niña emocionada. Encontramos el lugar perfecto. 3 recámaras, terraza con vista a la ciudad, gimnasio, alberca. Solo cuesta 3,5 millones, pero con el dinero que ahorraremos en tus medicamentos y algunos otros ajustes, podremos pagarlo sin problemas. Valeria, la voz de Clara tembló ligeramente, esos medicamentos no son un lujo. Sin ellos, mi artritis empeorará hasta el punto donde no podré caminar. Y el adalimumab es lo único que previene que mi sistema inmune ataque mis propias articulaciones. Ay, Clara, no seas tan dramática. Mi abuela tenía artritis y vivió hasta los 90 sin todas esas medicinas caras. Un poco de ejercicio, una dieta saludable. Valeria señaló su smoothie. Y actitud positiva es todo lo que necesitas. En ese momento Andrés entró a la cocina, ya vestido para el trabajo. Al ver la expresión de su madre, frunció el ceño. ¿Todo bien, mamá? Andrés, Clara se dirigió a su hijo, ¿sabías que Valeria tiró todos mis medicamentos? Andrés miró nerviosamente entre las dos mujeres. Clara reconoció esa expresión, la misma que ponía de niño cuando había hecho algo malo pero esperaba que su madre no se diera cuenta. Mamá, es que... Bueno, Val tiene razón, son muy caros, y con el bebé que viene. ¿El bebé que viene? Clara se aferró al respaldo de una silla. Valeria sonrió triunfante. ¡Sorpresa! Estoy embarazada de 6 semanas. Por eso necesitamos el departamento más grande, y por eso es tan importante ahorrar dinero donde podamos. Clara miró a su hijo, buscando algún rastro del hombre honorable que había criado. Andrés, esos medicamentos me los prescribió el doctor Herrera después de años de estudios y análisis. No puedes simplemente decidir que son muy caros y reemplazarlos con genéricos sin consultar al médico. Mamá, entiendo que estés molesta pero tienes que pensar en tu nieto. Andrés evitó su mirada. Además la casa es tuya, pero nosotros pagamos muchos de los gastos. Los servicios, el mantenimiento, la comida, es justo que contribuyas de alguna manera. Clara sintió como si estuviera viendo a su hijo por primera vez. ¿Contribuir? ¿Crees que no contribuyo? No es eso, mamá. Es solo que, bueno, tienes esta casa enorme que vale millones, y nosotros vivimos aquí pagando todo, mientras tú gastas una fortuna en medicamentos que tal vez ni necesites realmente. Las palabras de Andrés cortaron más profundo que cualquier dolor de artritis que Clara hubiera experimentado. 20 años criándolo sola después de que Roberto muriera de un infarto. 20 años trabajando dobles turnos como maestra para pagar su universidad. 20 años sacrificando sus propios sueños para asegurar que él tuviera un futuro. Entiendo, dijo Clara lentamente. Entonces ustedes creen que soy una carga. No, mamá, no es eso. Andrés se acercó pero Clara se alejó. Esta conversación ha sido muy esclarecedora. Clara miró directamente a Valeria. Ahora entiendo exactamente dónde están las prioridades de esta familia. Se dirigió hacia las escaleras, cada paso una agonía no solo por el dolor físico, sino por la traición que acababa de descubrir. Pero en lugar de lágrimas, algo diferente comenzó a crecer en su pecho. Una furia fría, calculada. Clara había sobrevivido a la muerte de su esposo.
había criado a un hijo siendo madre soltera, había navegado 40 años en el sistema educativo mexicano con todos sus desafíos. No había llegado tan lejos para permitir que una manipuladora de 28 años destruyera su salud por un departamento de lujo. Mientras subía las escaleras, escuchó a Valeria susurrarle a Andrés: «Dale unos días y se acostumbrará. Los viejitos siempre se resisten al cambio al principio». Clara se detuvo a mitad de las escaleras. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Valeria no tenía idea de con quién se había metido. Esa tarde, mientras Andrés estaba en el trabajo y Valeria había salido a su clase de pilates, Clara se sentó en su escritorio y comenzó a hacer llamadas. La primera fue a su abogado licenciado, Fernando Ramírez, quien había sido compañero de universidad de Roberto. «Fernando, necesito verte urgentemente. Es sobre la casa». La segunda llamada fue a su reumatólogo, Dr. Herrera. «Doctor, necesito que me haga un favor muy específico. Quiero que documente exactamente qué pasará si dejo de tomar mis medicamentos actuales». La tercera llamada fue la más interesante. La hizo a un número que había guardado desde hacía meses. «Señor González. Soy Clara Mendoza. ¿Sigue interesado en comprar mi propiedad?». Cuando Valeria regresó esa noche, encontró a Clara sentada tranquilamente en la sala, tejiendo. Se veía tan frágil e inofensiva como siempre. «¿Cómo te sientes, Clara? ¿Ya no estás molesta por lo de los medicamentos?». Clara la miró por encima de sus anteojos. «Oh, querida, estoy perfectamente bien. De hecho, nunca me había sentido tan lúcida». Valeria sonrió, creyendo que había ganado. No tenía idea de que Clara acababa de poner en marcha un plan que cambiaría todo para siempre. La guerra había comenzado, y Clara Mendoza estaba lista para demostrar que subestimar a una anciana era el error más costoso que Valeria podría cometer en su vida. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Los siguientes 3 días fueron una actuación magistral. Clara desempeñó el papel de la anciana derrotada, con una precisión que habría impresionado a cualquier director de teatro. Se movía más lentamente, suspiraba con frecuencia, y cuando Valeria le preguntaba cómo se sentía, respondía con una sonrisa triste: «Bien, hijita, solo un poco cansada». Mientras tanto, cada momento libre lo dedicaba a ejecutar su plan con la metodicidad de un general preparando una batalla. La primera pieza del rompecabezas llegó el jueves por la mañana, cuando el doctor Herrera le entregó un sobre sellado. «Clara, esto documenta exactamente lo que me pediste», le dijo el médico con preocupación genuina. «Pero espero que no estés considerando dejar tus tratamientos. Sin el adalimumab, tu condición se deteriorará rápidamente». «No se preocupe, doctor. Esto es solo preventivo». El documento de 6 páginas detallaba con precisión clínica lo que ocurriría si Clara suspendía sus medicamentos. Inflamación severa en 2 semanas, daño articular irreversible en 1 mes, posible invalidez permanente en 3 meses. Cada párrafo estaba respaldado por estudios médicos y la firma del doctor Herrera como reumatólogo certificado. La segunda pieza llegó esa tarde. Fernando Ramírez, su abogado, se presentó en la casa mientras Valeria estaba en una sesión de fotos para promocionar suplementos vitamínicos. «Clara, he revisado todos los documentos que me pediste». Fernando extendió una carpeta gruesa sobre la mesa del comedor. «La casa está completamente a tu nombre, sin gravámenes. Andrés y Valeria no tienen derechos legales sobre la propiedad». «¿Y sobre el desalojo?». «En México, si eres propietaria, puedes desalojar a cualquier ocupante con 30 días de aviso previo, sin importar las relaciones familiares». «Pero Clara», Fernando la miró con seriedad, «¿estás segura de esto? Es tu hijo».
Clara pensó en las palabras de Andrés. Es justo que contribuyas de alguna manera, como si 40 años de sacrificio no fueran suficientes. Fernando, mi hijo, murió hace 3 días. Lo que queda es un extraño que permitió que su esposa me quitara mis medicamentos para comprar un departamento de lujo. El abogado asintió lentamente. Entiendo. Procederé con los documentos. La tercera pieza era la más delicada. Esa noche, cuando Andrés llegó del trabajo, Clara le pidió que se sentara. Hijo, he estado pensando en lo que dijiste sobre los gastos de la casa. Andrés se iluminó, creyendo que había ganado. Sí, mamá. Tienes razón. Es injusto que ustedes paguen tanto mientras yo vivo aquí cómodamente. Clara hizo una pausa dramática. Por eso he decidido hacer algunos cambios. Me parece perfecto. ¿Qué tienes en mente? Bueno, he estado considerando mudarme a una residencia para adultos mayores, una más económica. La sonrisa de Andrés vaciló. Mamá, no tienes que irte a ningún lado. No, tienes razón. Ustedes necesitan su propio espacio, especialmente con el bebé que viene. Y yo necesito estar donde puedan cuidar mejor mi salud. Clara vio el conflicto en los ojos de su hijo. La perspectiva de tener la casa para ellos solos era tentadora, pero la culpa comenzaba a aparecer. ¿Qué pasaría con la casa? Tendría que venderla, por supuesto. Una residencia decente cuesta aproximadamente 20.000 pesos mensuales. Y necesitaré ese dinero para mis cuidados médicos básicos. La alarma se disparó inmediatamente en el rostro de Andrés. ¿Venderla? Sí, hijo. No puedo mantener una propiedad tan grande si no vivo en ella. Además, ustedes dijeron que era hora de ser más prácticos con el dinero. Esa noche, Clara escuchó desde su habitación la primera pelea real entre Andrés y Valeria. Las voces subían y bajaban, pero alcanzó a escuchar fragmentos clave. Nunca dijiste que vendería la casa. Vale 4 millones, Andrés. Mi herencia. Podemos convencerla de que nos la deje. Clara sonrió en la oscuridad. El pánico estaba funcionando. El viernes Valeria intentó un acercamiento diferente. Llegó a la habitación de Clara con una bandeja de té y galletas, algo que nunca había hecho antes. Clara, cariño, Andrés me contó sobre tus planes de mudarte. Sí, querida, creo que será lo mejor para todos. Pero no necesitas irte. Mira, estuve pensando. Valeria se sentó en la cama con su mejor sonrisa manipuladora. ¿Qué tal si encontramos una solución intermedia? Tal vez podríamos conseguir tus medicamentos, los caros, pero solo los más importantes. Eso es muy amable de tu parte, pero ya tomé mi decisión. Pero la casa, has vivido aquí tantos años, debe tener mucho valor sentimental. Clara miró directamente a los ojos de Valeria. Sí, lo tenía. Pero he aprendido que el valor sentimental no significa nada si las personas que amas te ven como una carga financiera. Valeria se retorció incómodamente. Nunca dijimos eso. No hacía falta decirlo, querida. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. El sábado por la mañana, Clara recibió la llamada que había estado esperando. Señora Mendoza, soy Ricardo González, de Desarrollos Inmobiliarios del Pacífico. Me dijo que estaba considerando vender su propiedad. Así es, señor González. Excelente. He revisado los registros de la zona, y puedo ofrecerle 4.200.000 pesos, pagaderos en efectivo, con cierre en 15 días. Me parece una oferta justa. ¿Cuándo podríamos firmar el contrato preliminar? ¿Le parece bien el lunes por la mañana? Clara confirmó la cita y colgó justo cuando Valeria entraba a la cocina. La expresión de horror en el rostro de su nuera fue inmediatamente satisfactoria. Clara, ¿estabas hablando con un comprador de casas? Sí, querida. El señor González me hizo una oferta excelente. Firmaremos el lunes.
Valeria se dejó caer en una silla. No puedes vender la casa así nada más. Por supuesto que puedo, es mi casa. Pero nosotros vivimos aquí. Sí, podrán seguir haciéndolo hasta que se complete la venta, después tendrán que encontrar otro lugar. Esto es una locura, Valeria gritó, perdiendo por completo su fachada dulce. ¿No puedes echarnos a la calle por unos medicamentos estúpidos? Clara levantó una ceja. ¿Medicamentos estúpidos? Qué interesante descripción para algo que mantiene mi capacidad de caminar. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, lo sé perfectamente. ¿Quieres que sacrifique mi salud, para que ustedes puedan vivir en una casa de 4 millones de pesos sin pagar por ella, mientras ahorran dinero para comprar un departamento de lujo? Valeria se quedó sin palabras por primera vez desde que Clara la conocía. Aquí está el problema, querida, Clara continuó con voz tranquila pero firme. Ustedes quisieron jugar al juego de los números. Los medicamentos son muy caros, dijeron. Hay que ser prácticos, dijeron. Pues bien, seamos prácticos. Clara se levantó y se dirigió a su escritorio, de donde sacó una calculadora. Mis medicamentos cuestan 20.000 pesos mensuales. En un año, son 240.000 pesos. Suponiendo que viva 10 años más, serían 2.400.000 pesos en total. Valeria la miraba con creciente horror. Esta casa vale 4.200.000 pesos. Ustedes han estado viviendo aquí gratis durante 3 años. En renta, una propiedad así costaría al menos 30.000 pesos mensuales. En 3 años, eso suma más de 1 millón de pesos que ustedes se han ahorrado. Clara puso la calculadora frente a Valeria. Así que, siendo completamente prácticos, ustedes me han costado más dinero a mí del que mis medicamentos les han costado a ustedes. La diferencia es que mis medicamentos me mantienen viva, y ustedes, bueno, ustedes solo me han demostrado que el dinero es más importante que mi bienestar. Valeria se levantó bruscamente derribando la silla. Esto no va a quedarse así. Andrés jamás permitirá que venda su herencia. Su herencia, Clara repitió lentamente. Qué gracioso, yo sigo viva pero ustedes ya están peleando por mi herencia. Esa tarde, la casa se convirtió en un campo de batalla. Andrés llegó del trabajo como un huracán, exigiendo explicaciones. Valeria había pasado horas llenándole la cabeza de versiones distorsionadas de los eventos. Mamá, no puedes vender la casa. Puedo y lo haré, Andrés. Pero es la casa donde crecí, es mi hogar. Era tu hogar, ahora es solo una propiedad que quieres explotar económicamente. No es cierto. Clara lo miró con la misma expresión que usaba cuando era niño, y mentía sobre haber hecho la tarea. Andrés, hace una semana me dijiste que era justo que contribuyera de alguna manera porque esta casa vale millones. También dijiste que yo gastaba una fortuna en medicamentos que tal vez ni necesito realmente. ¿Recuerdas? Andrés bajó la mirada. Mamá, yo no quise decir. Dijiste exactamente lo que querías decir. Y ahora estoy haciendo exactamente lo que ustedes querían, siendo práctica con el dinero. La discusión continuó hasta altas horas, pero Clara se mantuvo firme. Al final, exhausta pero victoriosa, se retiró a su habitación dejando a la pareja en la sala, susurrando desesperadamente sobre sus opciones. El domingo por la mañana, Clara despertó con una sensación de ligereza que no había experimentado en años. Por primera vez en décadas, tenía el control total de su vida y sus decisiones. Mientras preparaba su café, encontró una nota de Valeria en la mesa de la cocina. Clara, podemos hablar como adultas, hay una solución para todos. No vendas la casa, por favor. Clara dobló la nota cuidadosamente y la guardó en su bolsillo. Sería útil más tarde, cuando necesitara recordar exactamente cómo había llegado a este punto. Mañana se reuniría con el comprador.
Mañana comenzaría oficialmente su nueva vida. Y mañana, Andrés y Valeria descubrirían qué significaba realmente subestimar a Clara Mendoza. La anciana frágil que habían conocido había desaparecido para siempre. En su lugar estaba una mujer que había decidido que, después de 73 años de poner a otros primero, era hora de ponerse a sí misma en primer lugar. Y si eso significaba que su hijo y su nuera tendrían que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones, que así fuera. El lunes por la mañana amaneció despejado en Guadalajara, como si el universo hubiera decidido proporcionar el escenario perfecto para el acto final de Clara. Se levantó temprano, se vistió con su mejor traje sastre azul marino, el mismo que había usado para la graduación de Andrés, y se maquilló con más cuidado del que había puesto en años. Mientras desayunaba, escuchó los susurros desesperados provenientes de la habitación de huéspedes donde dormían Andrés y Valeria. Habían estado despiertos toda la noche, y por los fragmentos que alcanzaba a escuchar, habían estado llamando a abogados, familiares, y cualquiera que pudiera ayudarles a detener la venta. A las 9 en punto sonó el timbre. Clara abrió la puerta para encontrar a Ricardo González, un hombre de 50 años vestido impecablemente, acompañado de una notaria pública y un evaluador de propiedades. Buenos días, señora Mendoza, ¿lista para hacer historia? Completamente lista, señor González. Los invitó a pasar a la sala, donde había preparado café y galletas. Justo cuando comenzaban a revisar los documentos, Andrés y Valeria bajaron las escaleras. Andrés tenía ojeras profundas, y Valeria lucía como si hubiera estado llorando. Mamá, por favor, necesitamos hablar antes de que hagas algo irreversible, Andrés suplicó. Clara miró a su hijo con una calma que helaba la sangre. Buenos días, Andrés, Valeria. Les presento al señor González, quien está comprando la casa. Ricardo se levantó educadamente para saludar, pero la tensión en el aire era palpable. Señor González, Valeria se acercó con su sonrisa más encantadora. Podríamos pedirle que nos dé unos minutos para un asunto familiar. Por supuesto, pero debo mencionar que tengo otra cita a las 11, así que si vamos a proceder. Procederemos. Clara interrumpió firmemente. Señor González, estos son mi hijo y mi nuera, están aquí como testigos. Andrés se dejó caer en una silla, derrotado. Mamá, esto va a destruir a nuestra familia. Andrés, Clara se dirigió a él mientras la notaria preparaba los documentos. Nuestra familia se destruyó el martes pasado cuando ustedes decidieron que mi salud era menos importante que sus planes financieros. No es cierto, Valeria explotó. Solo queríamos ayudarte a ahorrar dinero. Clara sacó de su bolso el reporte médico del doctor Herrera. ¿Ayudarme? ¿Quieren saber lo que su ayuda me habría causado? Comenzó a leer en voz alta, con una voz clara que llenó toda la habitación. Sin el adalimumab, la paciente experimentará inflamación severa en las articulaciones principales dentro de 2 semanas. El daño comenzará a ser irreversible después de 30 días. La movilidad se verá comprometida permanentemente dentro de 3 meses, requiriendo potencialmente el uso de silla de ruedas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo y su equipo intercambiaron miradas incómodas, comenzando a entender que estaban presenciando algo más que una simple transacción inmobiliaria. Continuó. Clara siguió leyendo. La suspensión abrupta de los medicamentos actuales podría resultar en complicaciones sistémicas que pondrían en riesgo la vida de la paciente. Valeria había palidecido completamente. Clara, nosotros no sabíamos. ¿No sabían qué? ¿Que los medicamentos prescritos por un especialista son necesarios? ¿Que una mujer de 73 años con artritis reumatoide no puede simplemente hacer ejercicio y tener actitud positiva? Clara dobló el documento y lo guardó. Pero ustedes tenían razón en una cosa.
Los medicamentos son caros. 20.000 pesos mensuales por los próximos 10 años de mi vida serían 2.400.000 pesos. Se dirigió hacia Ricardo. Señor González, ¿cuánto me está pagando por la casa? 4.200.000 pesos, señora. Perfecto. Eso significa que después de comprar mis medicamentos para el resto de mi vida, me sobrarán 1.800.000 pesos, para vivir cómodamente en una residencia donde aprecien a las personas mayores en lugar de verlas como cargas financieras. Andrés se levantó bruscamente. Mamá, eso no es justo, nunca dijimos que fueras una carga. Clara lo miró con una expresión que él no había visto desde que era adolescente, y había llegado borracho a casa. Andrés Roberto Mendoza, ¿realmente quieres que repita palabra por palabra lo que me dijiste el martes, frente a estos testigos? Su hijo se desplomó nuevamente en la silla, sabiendo que había perdido. La notaria carraspeó. Disculpen la interrupción, pero, ¿desean proceder con la venta? Absolutamente, Clara respondió. Los siguientes 30 minutos fueron un ballet de documentos, firmas y sellos. Clara firmó cada página con una determinación que habría impresionado a cualquier CEO. Cuando llegó el momento de entregar las llaves, las puso en la mesa con una sonrisa serena. Señor González, la casa es suya. Tiene nuevos inquilinos hasta el fin de mes, cuando vence su contrato de arrendamiento implícito. Ricardo asintió, entendiendo perfectamente. Por supuesto. ¿Y cuándo planea mudarse, señora Mendoza? Esta tarde. Ya tengo todo arreglado. Valeria finalmente estalló. No puedes hacer esto, estoy embarazada. No puedes echarnos a la calle. Clara se volvió hacia ella con una calma helada. Valeria querida, hace exactamente una semana me dijiste que los viejitos siempre se resisten al cambio al principio, pero que me acostumbraría a vivir sin mis medicamentos. Pues bien, ahora ustedes tendrán la oportunidad de acostumbrarse a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Se dirigió hacia las escaleras, pero se detuvo y se volvió hacia su hijo. Andrés, hay algo más que debes saber. Ayer hablé con acento agudo con tu primo Miguel en Los Ángeles. ¿Recuerdas cómo siempre te preguntaba por qué no te mudabas para allá? Resulta que su empresa de contabilidad está buscando a alguien con tu experiencia. El salario es 3 veces lo que ganas aquí. Los ojos de Andrés se iluminaron brevemente con esperanza. Pero, Clara continuó, le expliqué que no estarías interesado porque prefieres quedarte aquí, viviendo gratis en una casa que no es tuya, mientras tu esposa embarazada planea departamentos de lujo con el dinero que ahorran negándole medicamentos a tu madre. La esperanza se desvaneció del rostro de Andrés como agua por un desagüe. Miguel se mostró decepcionado. Dijo que esperaba que el hijo de Roberto y Clara Mendoza tuviera más carácter. Clara subió las escaleras, dejando a todos en silencio mortal. Ricardo y su equipo se despidieron discretamente, prometiendo enviar los documentos finales por correo. 1 hora más tarde, Clara bajó con 2 maletas. Había llamado a un taxi que la esperaba afuera. ¿A dónde vas?, preguntó Andrés con voz quebrada. A mi nueva vida, Clara respondió. A un lugar donde las personas de mi edad son tratadas con respeto, donde mis medicamentos son vistos como necesidades médicas en lugar de gastos innecesarios, y donde nadie me hará sentir culpable por el costo de mantenerme viva. Se dirigió hacia la puerta, pero Valeria la detuvo. Clara, espera, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos conseguir tus medicamentos, todos, los más caros. Podemos cancelar lo del departamento nuevo. Clara se volvió lentamente. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotras, Valeria? Cuando yo tenía tu edad, y enfrentaba dificultades económicas, trabajaba turnos extra, vendía cosas que me gustaban,
Pedía préstamos. Jamás se me habría ocurrido quitarle los medicamentos a una persona mayor para resolver mis problemas financieros. Pero... No hay peros. Me enseñaste algo muy valioso la semana pasada. Me enseñaste que el amor familiar tiene un precio, y que cuando ese precio se vuelve inconveniente, el amor simplemente desaparece. Clara abrió la puerta. La diferencia es que yo puedo permitirme vivir sin ese tipo de amor. Ustedes aparentemente no pueden permitirse vivir sin mi dinero. El taxi arrancó mientras Andrés y Valeria se quedaban parados en la entrada de lo que hasta esa mañana había sido su hogar gratuito. 2 horas más tarde Clara estaba instalada en una suite de la residencia Los Jardines, el centro de cuidados para adultos mayores más exclusivo de Guadalajara. Su habitación tenía vista al jardín, servicio médico las 24 horas, y una lista de actividades que incluía clases de arte, club de lectura y excursiones semanales. Esa noche, mientras tomaba su adalimumab, pagado completamente con su propio dinero, Clara recibió una llamada. ¿Mamá? Era la voz de Andrés, quebrada por el llanto. Diga. Mamá, lo siento mucho. No sabía, no pensé. Andrés, ¿sabes cuál fue tu error más grande? ¿Cuál? Olvidaste quién soy. Olvidaste que soy la mujer que crió a un hijo sola durante 20 años, que trabajó 2 empleos para pagar tu universidad, que negoció con directores y supervisores durante 4 décadas en el sistema educativo. Clara miró por la ventana hacia el jardín iluminado. Olvidaste que soy Clara Mendoza, y que Clara Mendoza no se deja pisotear por nadie, ni siquiera por su propio hijo. ¿Hay alguna forma de arreglar esto? Clara permaneció en silencio por un largo momento. Sí, hijo, hay una forma, pero va a requerir que tanto tú como Valeria demuestren que han aprendido algo de todo esto. Y va a tomar tiempo, mucho tiempo. Lo que sea, mamá. Haré lo que sea. Lo veremos, Andrés, lo veremos. Clara colgó y se dirigió a la ventana. En el reflejo del vidrio, vio a una mujer diferente de la que había sido una semana atrás. Esta mujer tenía los ojos brillantes, la espalda recta, y una sonrisa que prometía que sus mejores días aún estaban por venir. La venganza había sido dulce, pero la libertad era aún más dulce. 6 meses después de la venta de la casa, Clara había florecido en Los Jardines como una planta que finalmente recibe la cantidad correcta de sol y agua. Sus medicamentos, tomados religiosamente y sin culpa, habían estabilizado completamente su artritis. Por las mañanas asistía a clases de aquaeróbicos. Por las tardes jugaba bridge con un grupo de ex profesionales que apreciaban su mente aguda, y por las noches leía en su terraza privada mientras escuchaba el murmullo de la fuente del jardín. La transformación era notable. Los otros residentes la habían elegido representante del Consejo de Habitantes, cargo que ejercía con la misma dedicación que había puesto en sus años de enseñanza. Había organizado un programa de tutoría donde los residentes ayudaban a estudiantes universitarios, creado un club de inversiones que había generado ganancias del 15% en 6 meses, y establecido una biblioteca circulante que se había vuelto famosa en toda la ciudad. Pero la historia de Andrés y Valeria había tomado un rumbo muy diferente. Una lluviosa mañana de octubre, Clara recibió una visita inesperada. Desde la ventana de su habitación vio un automóvil modesto estacionarse en el área de visitas. De él bajó Andrés, pero era un Andrés irreconocible. Había perdido peso, llevaba ropa barata pero limpia, y caminaba con la postura encorvada de alguien que había aprendido duras lecciones sobre la humildad. Clara lo recibió en el salón principal de Los Jardines, un espacio elegante con ventanales que daban al jardín. Otros residentes los observaban discretamente, sabiendo que era la primera vez en meses que Clara recibía visitas familiares. «Hola mamá»,
Andrés dijo, sin atreverse a acercarse para besarla. Andrés, te ves diferente. He estado viviendo diferente. Se sentó en el borde de una silla, nervioso. ¿Podemos hablar en privado? Clara asintió y lo condujo a una pequeña sala de reuniones reservada para conversaciones íntimas. ¿Cómo está Valeria?, preguntó Clara, aunque su tono no mostraba particular interés. Embarazada de 8 meses. Ha sido complicado. Andrés respiró profundamente antes de continuar. Mamá, vengo a contarte lo que ha pasado desde que vendiste la casa. No para pedirte lástima, sino porque creo que necesitas saber las consecuencias de lo que hicimos. Clara se acomodó en su silla, preparándose para escuchar. Después de que te fuiste, Ricardo González nos dio 2 semanas para desalojar. Valeria insistía en que podíamos impugnar la venta, contratar abogados, demandarte por abandono familiar. Gastamos los pocos ahorros que teníamos en consultas legales. ¿Y? Todos los abogados nos dijeron lo mismo. No teníamos ningún derecho legal sobre la casa. Era completamente tuya, y tenías derecho absoluto a venderla. Clara asintió. Fernando me lo había confirmado. Tuvimos que mudarnos a un departamento de 2 habitaciones en una zona que Valeria considera indigna de su estatus. Cuesta 12.000 pesos mensuales, más servicios. Entre eso y los gastos del embarazo, no nos queda dinero para nada extra. Andrés hizo una pausa, claramente luchando con su orgullo. Valeria tuvo que cerrar su negocio de influencer. Resulta que sus seguidores no estaban interesados en contenidos sobre cómo vivir con presupuesto limitado, o recetas económicas para embarazadas. Sus patrocinadores cancelaron todos los contratos cuando se corrió la voz de que habíamos perdido la casa porque le quitamos los medicamentos a mi madre. Clara levantó una ceja. Se corrió la voz. Las redes sociales son implacables, mamá. Alguien grabó parte de nuestra discusión el día de la venta, y lo subió a TikTok. Se volvió viral con el hashtag Justicia para Clara. Valeria recibió miles de comentarios negativos. La llamaban la nuera que mata a abuelas por dinero. Por primera vez en la conversación, Clara sintió una pizca de satisfacción. Continúa. Yo perdí mi trabajo 2 meses después. No oficialmente por el escándalo, pero mi jefe me dijo que la empresa no podía permitirse estar asociada con alguien que tenía problemas éticos familiares. Las historias en redes habían llegado hasta allí. Andrés se frotó la cara con las manos. He estado trabajando como contador freelance, haciendo declaraciones de impuestos desde casa. Gano una tercera parte de lo que ganaba antes. ¿Y ahora qué quieres de mí?, preguntó Clara directamente. Nada, mamá, no vengo a pedirte dinero, ni la casa ni que nos ayudes con el bebé que viene. Vengo a pedirte perdón. Clara estudió el rostro de su hijo, buscando signos de manipulación o teatro. No encontró ninguno. ¿Valeria sabe que estás aquí? Sí. Al principio se opuso. Decía que tú nos habías destruido injustamente, y que no debía rebajarse a pedirte perdón, pero las cosas cambiaron la semana pasada. ¿Qué pasó la semana pasada? Andrés bajó la mirada. Valeria tuvo una emergencia en el embarazo, sangrado, dolor intenso. La tuvieron que hospitalizar 3 días. Los gastos médicos fueron enormes, y nuestro seguro básico no cubrió todo. Hizo una pausa dolorosa. Tuvimos que pedir prestado dinero para pagar el hospital. Y mientras estaba allí, conectada a sueros y monitores, me di cuenta de algo. ¿Qué? Me di cuenta de que así te habríamos dejado nosotros, enferma, sin medicamentos, dependiendo de tratamientos de baja calidad. Solo que tú no habrías tenido un hospital caro, habrías tenido dolor constante en casa, viendo cómo tu propio cuerpo se destruía gradualmente.
Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Andrés. Mamá, cuando vi a Valeria en esa cama de hospital entendí lo que casi te hicimos. Y me odié a mí mismo. Clara permaneció en silencio, permitiendo que su hijo procesara sus emociones. ¿Qué dijo Valeria cuando se recuperó? Lloró durante 3 horas seguidas. Dijo que por primera vez entendía lo que significaba depender de medicamentos para estar bien, lo aterrador que era no poder controlar tu propio cuerpo. Andrés se secó los ojos. Me pidió que viniera a verte. Que te dijera que ella también quiere pedirte perdón, pero que está demasiado avergonzada para verte a los ojos después de lo que hizo. Clara se levantó y caminó hacia la ventana. En el jardín, un grupo de residentes practicaba tai chi matutino, sus movimientos lentos y deliberados contrastando con la urgencia emocional de la conversación. Andrés, ¿qué has aprendido de todo esto? Aprendí que el dinero no justifica tratar mal a las personas que amas. Aprendí que tus padres no son recursos financieros que puedes administrar según tu conveniencia. Aprendí que las consecuencias de las decisiones egoístas pueden destruir todo lo que crees que tienes asegurado. Se levantó y se acercó a su madre. Pero sobre todo aprendí que mi madre es mucho más fuerte e inteligente de lo que jamás le di crédito. Y que perdí a la persona más valiosa en mi vida por ahorrar 20.000 pesos mensuales. Clara se volvió hacia él. ¿Y Valeria? ¿Qué ha aprendido ella? Que sus prioridades estaban completamente distorsionadas. Que un departamento de lujo no vale la salud de una persona. Que las apariencias en redes sociales no importan cuando no puedes dormir por la culpa. Andrés respiró profundamente. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hicimos, pero ¿hay alguna posibilidad de que puedas perdonarnos algún día? Clara regresó a su silla y se sentó, mirando directamente a los ojos de su hijo. Andrés, el perdón no es algo que se pide una vez y se recibe inmediatamente, es algo que se gana con acciones consistentes a lo largo del tiempo. ¿Qué necesitas ver de nosotros? Primero, que entiendan completamente la magnitud de lo que hicieron. No solo quitarme medicamentos, sino poner mi vida en riesgo por dinero. Segundo, que demuestren que han cambiado realmente, no solo porque las consecuencias fueron incómodas para ustedes. Clara hizo una pausa. Y tercero, que respeten mi decisión de vivir aquí independientemente, sin presionarme para que regrese a ser la abuela conveniente que cuida nietos gratis mientras ustedes trabajan. Acepto todas esas condiciones, Andrés dijo inmediatamente. No eres tú quien tiene que aceptarlas, hijo. Es Valeria. Ella fue quien inició todo esto, y ella es quien tiene que demostrar el mayor cambio. Clara se levantó, indicando que la conversación había terminado por ese día. Dale este mensaje a tu esposa. Cuando esté lista para venir aquí, mirarme a los ojos y explicarme exactamente por qué pensó que tenía derecho a decidir sobre mi salud. Entonces podremos comenzar a hablar de perdón. Andrés asintió y se dirigió hacia la puerta. Mamá, ¿puedo preguntar algo? Dime. ¿Eres feliz aquí? Clara sonrió, la primera sonrisa genuina que había dirigido a su hijo en meses. Andrés, soy más feliz de lo que he sido en años. Tengo amigos que me valoran, actividades que me estimulan, cuidados médicos excelentes, y nadie me hace sentir culpable por el costo de mantenerme viva. Hizo una pausa. Esa es otra lección para ustedes. Las personas mayores, no somos cargas esperando morir. Somos individuos con experiencia, sabiduría, y derecho a vivir plenamente hasta nuestro último día. Después de que Andrés se fue, Clara regresó a su habitación, y se sentó en su escritorio. Abrió un cuaderno nuevo y comenzó a escribir. Reflexiones sobre la venganza y el perdón, por Clara Mendoza. La venganza, descubrí, no se trata de destruir a otros. Se trata de recuperar tu propio poder y dignidad. Durante meses,
Permití que mi hijo y su esposa me trataran como una carga financiera. La venganza no fue vender la casa. Fue recordarles, y recordarme a mí misma que soy Clara Mendoza, y que Clara Mendoza merece respeto. Continuó escribiendo durante 1 hora, documentando su transformación y las lecciones aprendidas. Al terminar, guardó el cuaderno en su cajón. Algún día, tal vez, se lo daría a su futuro nieto, para que entendiera que los abuelos también tienen historias de valor y fortaleza. Esa noche, durante la cena comunitaria, Clara compartió la visita de su hijo con sus amigos más cercanos. La respuesta fue unánime. Había hecho lo correcto tanto en la venganza como en mantener la puerta abierta para el perdón ganado. La verdadera sabiduría, le dijo su amiga Elena, exdirectora de hospital, es saber cuándo ser firme y cuándo ser misericordiosa. Pero la misericordia sin justicia no es virtud, es debilidad. Clara asintió, sabiendo que su historia estaba lejos de terminar. Pero por primera vez en décadas, ella tenía el control total sobre cómo continuaría escribiéndose. 1 año completo había pasado desde que Clara vendió la casa, y el mundo parecía haber girado exactamente una revolución completa, trayendo consigo cambios que nadie habría podido predecir. Era una mañana de febrero cuando Clara recibió la llamada que cambiaría todo nuevamente. ¿Señora Mendoza? La voz del otro lado del teléfono era joven, nerviosa. Soy la doctora Patricia Morales del Hospital Civil. Su nuera Valeria Sánchez está aquí. Ha tenido complicaciones en el parto y, bueno, nos pidió que la llamáramos a usted. Clara se quedó inmóvil en su silla de lectura, el libro que había estado leyendo cayendo al suelo. ¿Ha nacido el bebé? Sí, señora, una niña sana. Pero Valeria perdió mucha sangre durante el parto, y necesita una transfusión. Su tipo de sangre es O negativo, muy raro, y nuestro banco de sangre está escaso. Su hijo está muy alterado, y ella insiste en que usted es la única persona que puede ayudarla. Doctora, yo tengo 74 años. Señora, entiendo su edad, pero nuestros registros muestran que usted también es O negativo, y si está en buena salud, podría ser donante. Hemos revisado su historial médico con su autorización de emergencia familiar, y sus medicamentos no la descalifican para donar. Clara cerró los ojos. El destino tenía un sentido del humor muy particular. Estaré allí en 30 minutos. El trayecto al hospital en taxi le dio tiempo para procesar la ironía de la situación. La mujer que había intentado negarle medicamentos que salvaban vidas ahora dependía literalmente de su sangre para sobrevivir. Al llegar al hospital, Clara encontró a Andrés en la sala de espera, sosteniendo un bulto pequeño envuelto en mantas rosadas. Su hijo había cambiado aún más en los meses desde su última visita. Tenía canas que no estaban allí antes, y líneas de preocupación que hablaban de noches sin dormir y responsabilidades abrumadoras. Mamá, Andrés se levantó inmediatamente, con los ojos rojos de haber llorado. Gracias por venir. Nosotros no teníamos derecho a pedirte esto después de todo. ¿Dónde está Valeria? Clara interrumpió, dirigiéndose directamente al punto. En la unidad de cuidados intensivos. Los doctores dicen que está estable, pero necesita la transfusión pronto. Clara miró al bebé en brazos de su hijo. Era diminuta, con una mata de cabello negro y facciones que le recordaron a Andrés cuando nació. ¿Cómo se llama? Clara. Andrés respondió suavemente. Valeria insistió en que se llamara Clara. Dijo que era la única forma de comenzar a reparar lo que habíamos roto. Por primera vez en más de 1 año, Clara sintió que sus defensas emocionales se tambaleaban ligeramente. Pero no era momento para sentimentalismos. Llévame con la doctora. El proceso de donación fue rutinario para Clara, quien había donado sangre regularmente durante décadas cuando era más joven. Mientras la aguja extraía su sangre, pensó en las vueltas que daba la vida.
Un año atrás, Valeria había puesto en riesgo su salud por dinero. Ahora Clara literalmente le estaba dando parte de su fuerza vital para salvarla. 2 horas después, la doctora Morales encontró a Clara en la cafetería del hospital. Señora Mendoza, la transfusión fue exitosa. Su nuera está fuera de peligro y ha pedido verla. Clara siguió a la doctora a través de pasillos que olían a desinfectante y esperanza. En la habitación 312, encontró a Valeria conectada a varios sueros, pálida pero consciente. Al ver a Clara, Valeria comenzó a llorar inmediatamente. Clara, yo no tengo palabras. Entonces, no las uses todavía. Clara se acercó a la cama. ¿Cómo te sientes? Débil, asustada, y muy arrepentida. Clara se sentó en la silla junto a la cama. Valeria, ¿sabes por qué vine? ¿Porque eres mejor persona de lo que yo merezco? Vine porque eres la madre de mi nieta. Y porque a pesar de todo lo que ha pasado no quiero que esa niña crezca sin su madre. Valeria cerró los ojos, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No merezco tu bondad. Tienes razón, no la mereces. Pero mi nieta sí merece tener una abuela que hace lo correcto incluso cuando es difícil. Clara se inclinó hacia adelante. Pero esto no borra lo que pasó, Valeria. Esto no significa que todo está perdonado, y podemos volver a ser una familia feliz. Significa que te he dado una segunda oportunidad para demostrar quién eres realmente. ¿Qué necesito hacer? Necesitas vivir de manera que honores la sangre que ahora corre por tus venas. Necesitas criar a tu hija para que nunca trate a las personas mayores como cargas financieras. Necesitas asegurarte de que mi nieta aprenda que el valor de una persona no se mide por lo que cuesta mantenerla viva. Valeria asintió débilmente. ¿Y si lo hago? Si realmente cambio, ¿hay esperanza de que podamos ser familia otra vez? Clara consideró la pregunta cuidadosamente. La familia no es algo que se tiene automáticamente por sangre, Valeria. Es algo que se construye con respeto, confianza y amor genuino. Si quieres ser mi familia, tendrás que construir esa relación desde cero. ¿Me darías esa oportunidad? Ya te la estoy dando. La pregunta es si la tomarás en serio. Esa tarde, Clara conoció oficialmente a su nieta. La pequeña Clara tenía los ojos más expresivos que había visto, y cuando la abuela la tomó en brazos, la bebé se calmó inmediatamente, como si reconociera una conexión profunda. Es hermosa, Clara susurró, sintiendo que su corazón se expandía de maneras que había olvidado posibles. Se parece a ti cuando sonríe, dijo Andrés, acercándose para ver a su madre con su hija. ¿Y tú, Andrés, qué has aprendido de todo esto? Su hijo respiró profundamente. He aprendido que ser padre no te da derecho a ser un mal hijo. He aprendido que el amor no es tomar de las personas que amas, sino protegerlas. Y he aprendido que mi madre es la mujer más fuerte que conozco. Clara miró a su hijo, viendo en él rastros del hombre honorable que Roberto había querido que fuera. ¿Y qué planeas hacer con esas lecciones? Planear ser el padre que tú fuiste para mí. Planear enseñarle a mi hija que las abuelas son tesoros, no cargas. Y planear pasar el resto de mi vida reparando el daño que le hice a la relación más importante de mi vida. 3 meses después, Clara recibió una invitación formal por correo. Era una tarjeta elegante, impresa en papel grueso. Valeria Sánchez y Andrés Mendoza solicitan el honor de su presencia en una cena de disculpas formal, donde esperan demostrar que han aprendido el verdadero valor del respeto familiar. Clara sonrió al leer la tarjeta. La cena tuvo lugar en un restaurante modesto pero acogedor, que Andrés y Valeria habían elegido cuidadosamente. Uno que estaba dentro de su nuevo presupuesto pero que ofrecía un ambiente digno para una conversación importante. Cuando Clara llegó, encontró a la pareja esperándola en una mesa privada. Valeria se había vestido conservadoramente, sin joyas llamativas ni marcas ostentosas.
Andrés llevaba un traje simple pero bien planchado. Ambos se levantaron cuando ella se acercó. Clara, Valeria comenzó, con voz clara pero nerviosa, queremos agradecerte no solo por salvar mi vida sino por todas las lecciones que nos has enseñado este año. Hemos preparado algo, añadió Andrés, entregándole un sobre a su madre. Dentro del sobre, Clara encontró un documento legal y un cheque. ¿Qué es esto? Es la escritura de un seguro de vida que hemos tomado para ti, explicó Valeria. El cheque es para cubrir todos tus medicamentos por los próximos 5 años, sin importar cuánto cuesten o si aparecen tratamientos nuevos. Clara examinó los documentos. Todo estaba en orden, legal y vinculante. Pero hay más, continuó Andrés. Hemos establecido un fideicomiso para la pequeña Clara. Cada mes, depositamos dinero para su educación universitaria, pero también para un fondo especial que garantiza el cuidado médico de adultos mayores en nuestra familia. Queremos que nuestra hija crezca sabiendo que las abuelas se cuidan, se respetan y se honran, agregó Valeria. Y queremos que sepas que hemos aprendido que una familia que no protege a sus mayores no merece llamarse familia. Clara dobló cuidadosamente los documentos y los guardó en su bolso. ¿Y si les digo que esto no es suficiente, qué harían? Andrés y Valeria intercambiaron una mirada, y fue Valeria quien respondió. Seguiríamos intentando, cada día, cada mes, cada año que sea necesario. Porque ahora entendemos que recuperar tu confianza y respeto es más valioso que cualquier cosa que el dinero pueda comprar. Clara los miró a ambos por un largo momento. Vio arrepentimiento genuino, vio crecimiento real, vio a dos personas que habían sido forzadas a confrontar sus peores impulsos, y habían elegido cambiar. Está bien, dijo finalmente. Podemos intentar reconstruir lo que se rompió. Pero será lentamente, con paciencia y con la comprensión de que las cosas nunca volverán a ser como eran antes. No queremos que vuelvan a ser como antes, dijo Andrés. Queremos que sean mejores. 6 meses más tarde, Clara estaba sentada en el jardín de los jardines, sosteniendo a su nieta de 9 meses mientras Andrés y Valeria preparaban un picnic familiar. Era una escena que habría parecido imposible 2 años atrás, pero que ahora se sentía natural y ganada. ¿Sabes qué, pequeña Clara?, le murmuró a la bebé, quien la miraba con ojos brillantes y curiosos. Tu abuela aprendió algo muy importante. A veces la venganza más dulce es vivir tan bien que las personas que te lastimaron se dan cuenta de lo que perdieron. Pero la victoria más completa es cuando esas mismas personas trabajan para merecer un lugar en tu nueva vida. La bebé balbuceó algo que sonó casi como una respuesta, y Clara rió, sabiendo que su historia había encontrado finalmente su final perfecto, no con venganza, sino con justicia, no con odio, sino con límites claros, no con soledad, sino con una familia reconstruida sobre bases de respeto mutuo. El círculo se había cerrado, pero esta vez, Clara Mendoza estaba exactamente donde pertenecía. En el centro, respetada, valorada y completamente en control de su propia historia. 2 años después del nacimiento de su nieta, Clara Mendoza se había convertido en algo que nunca esperó ser, una celebridad local. La historia de cómo una anciana había defendido su dignidad ante la avaricia familiar se había extendido mucho más allá de las redes sociales, convirtiéndose en un símbolo de resistencia para adultos mayores en todo México. Todo comenzó cuando Elena Vázquez, su amiga periodista jubilada de Los Jardines, escribió un artículo sobre Clara para el periódico local. La abuela que enseñó a respetar, se titulaba, y rápidamente se viralizó cuando fue compartido por organizaciones de derechos de adultos mayores en todo el país. Las invitaciones comenzaron a llegar, conferencias en universidades, entrevistas en programas de televisión matutinos, solicitudes para escribir un libro. Clara declinó la mayoría, pero aceptó aquellas que sentía que podrían marcar una diferencia real. Una mañana de primavera, Clara estaba preparándose para su aparición más importante hasta la fecha.
Una conferencia en el Senado de la República sobre los derechos de los adultos mayores en México. Había sido invitada a testificar sobre un proyecto de ley que protegería a los ancianos del abuso financiero familiar. Mientras se arreglaba en su habitación de los Jardines, recibió una llamada inesperada. ¿Abuela Clara? La voz era joven, pero Clara reconoció inmediatamente la determinación en el tono. ¿Sofía? ¿Qué haces llamándome tan temprano? Sofía Mendoza tenía apenas 16 años, pero ya mostraba la inteligencia aguda que corría en la familia. Era la hija de Miguel, el primo de Andrés en Los Ángeles, y había contactado a Clara por primera vez 6 meses atrás después de leer sobre ella en Internet. Abuela, he estado siguiendo tu trabajo con los derechos de los adultos mayores. Mi clase de civismo está haciendo un proyecto sobre justicia social, y quiero escribir sobre ti. Pero no solo sobre lo que pasó con tío Andrés, sino sobre lo que estás construyendo ahora. Clara sonrió. ¿Y qué necesitas de mí? Quiero entender cómo pasaste de ser víctima a ser líder. Mi maestra dice que eso es lo que separa a las personas extraordinarias de las ordinarias. La capacidad de transformar el dolor en propósito. La pregunta tocó algo profundo en Clara. Sofía, ¿tienes tiempo para una historia larga? Todo el tiempo del mundo, abuela. Clara se acomodó en su silla favorita, mirando hacia el jardín donde otros residentes comenzaban sus rutinas matutinas. La verdad, mija, es que durante muchos meses después de vender la casa yo también me creí víctima. Estaba furiosa, herida, y muy sola, aunque estuviera rodeada de gente amable aquí en Los Jardines. ¿Qué cambió? Cambió cuando me di cuenta de que mi historia no era única. Empecé a escuchar a otras personas aquí, y descubrí que casi todos tenían versiones similares de mi experiencia. Hijos que veían a sus padres como cargas financieras, familias que discutían sobre herencias mientras los abuelos seguían vivos, adultos mayores que se sentían culpables por costar dinero simplemente por existir. Clara hizo una pausa, recordando esos primeros meses de despertar. ¿Sabes qué me hizo realmente enojar, Sofía? No fue lo que me hicieron Andrés y Valeria. Fue darme cuenta de que nuestra sociedad había normalizado esa mentalidad. Que era normal que los viejos fueran vistos como gastos en lugar de personas con valor intrínseco. ¿Y entonces decidiste hacer algo al respecto? Decidí que si iba a vivir mis últimos años, los viviría haciendo que el mundo fuera un poco mejor para las personas como yo. Clara le contó a Sofía sobre el primer grupo de apoyo que había formado en Los Jardines, donde los residentes compartían sus experiencias con familias problemáticas. Cómo ese grupo había crecido hasta incluir a adultos mayores de toda la ciudad. Cómo habían comenzado a documentar casos de abuso financiero familiar, y a conectar a víctimas con recursos legales. ¿Recuerdas cuando salió tu primer artículo en el periódico?, preguntó Sofía. Por supuesto, pensé que solo lo leerían algunas personas locales. No tenía idea de que se convertiría en esto. Esto se había convertido en la Fundación Clara Mendoza, para la dignidad de adultos mayores, una organización que Clara había establecido con parte del dinero de la venta de su casa. La fundación operaba una línea de ayuda para adultos mayores que enfrentaban abuso familiar, proporcionaba asistencia legal gratuita, y había logrado cambios en las leyes estatales de Jalisco. Abuela, ¿alguna vez te arrepientes de haber vendido la casa, de haber sido tan dura con tío Andrés y Valeria? Clara consideró la pregunta cuidadosamente. Sofía, no me arrepiento de haber defendido mi dignidad, pero sí me alegro de que hayamos podido reconstruir nuestra relación familiar después. El perdón no significa olvidar o permitir que te lastimen otra vez. Significa encontrar una forma de seguir adelante que honre tanto la justicia como la compasión. ¿Cómo está tu relación con ellos ahora? Muy diferente. Mejor en muchos aspectos, aunque tomó mucho trabajo llegar aquí.
Clara le contó sobre las visitas semanales que Andrés había mantenido religiosamente durante los últimos 2 años. Cómo había dejado su trabajo de contador freelance para convertirse en administrador de la fundación, usando sus habilidades financieras para ayudar a otros adultos mayores. Como Valeria había comenzado un blog sobre maternidad consciente donde hablaba abiertamente sobre sus errores pasados y la importancia de respetar a los abuelos. ¿Y tu bisnieta, la pequeña Clara, cómo está? Tiene 2 años y medio ahora, y es la luz de mi vida. Pero lo más importante es que está creciendo en un hogar donde se le enseña que las abuelas son tesoros, no cargas. Clara miró su reloj. Sofía, tengo que prepararme para ir al Senado, pero déjame decirte lo más importante que he aprendido en estos años. Te escucho, abuela. Aprendí que envejecer no significa volverse invisible o irrelevante. Significa tener la sabiduría y la experiencia para saber qué batallas vale la pena pelear. Y cuando decides pelear una de esas batallas tienes la obligación de pelearla no solo por ti, sino por todos los que vendrán después. 2 horas más tarde, Clara estaba sentada frente a un panel de senadores en el Congreso de la Unión, con las cámaras de televisión grabando cada palabra. Señores senadores, comenzó con la voz clara y firme que había desarrollado a través de meses de conferencias, no estoy aquí como víctima. Estoy aquí como sobreviviente, como defensora, y como la voz de millones de adultos mayores mexicanos que merecen vivir sus últimos años con dignidad. Presentó estadísticas que su fundación había recopilado. El 70% de los adultos mayores en México habían experimentado algún tipo de abuso financiero familiar. El 40% había sido presionado para entregar propiedades o ahorros prematuramente. El 25% había tenido medicamentos o cuidados médicos negados por motivos económicos. Pero lo más preocupante, continuó Clara, es que el 90% de estos casos nunca se reportan, porque las víctimas son sus propios hijos y nietos, y el amor familiar, distorsionado por la desesperación económica, se convierte en una herramienta de control. El senador José Martínez, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, se inclinó hacia adelante. Señora Mendoza, ¿qué propone concretamente? Clara había preparado esta respuesta durante semanas. Propongo 3 cambios legislativos fundamentales. Primero, que el abuso financiero de adultos mayores por parte de familiares sea tipificado como delito específico con penas de prisión. Segundo, que se establezcan protecciones legales que impidan a los familiares tomar decisiones médicas basadas únicamente en consideraciones económicas. Tercero, que se cree un sistema nacional de defensoría para adultos mayores, similar al que existe para menores de edad. La sesión duró 3 horas, durante las cuales Clara respondió preguntas con datos, ejemplos concretos, y la autoridad moral de alguien que había vivido el problema en carne propia. Al final, cuando los senadores votaron unánimemente para avanzar el proyecto de ley, Clara sintió que había cerrado un círculo que comenzó aquella mañana cuando encontró sus medicamentos en la basura. Esa noche, de regreso en los jardines, Clara encontró una pequeña celebración esperándola. Sus amigos residentes habían visto la transmisión de la sesión senatorial, y habían preparado una cena especial en su honor. «Brindemos por Clara», gritó Elena, levantando su copa de vino, la mujer que convirtió la venganza personal en justicia social. Mientras todos reían y aplaudían, Clara notó una figura familiar en la entrada del comedor. Era Andrés, sosteniendo a la pequeña Clara, con Valeria a su lado cargando un ramo de flores. ¿Podemos unirnos a la celebración?, preguntó Andrés tímidamente. Clara sonrió y asintió. Mientras su familia se acercaba, reflexionó sobre el camino extraordinario que la había llevado desde ser una anciana aparentemente frágil cuya propia familia abusaba de ella, hasta convertirse en una voz nacional para los derechos de los adultos mayores. La pequeña Clara corrió hacia sus brazos, gritando «¡Visa, visa!»,
con la alegría pura de una niña que había crecido sabiendo que su bisabuela era una heroína. ¿Sabes qué, mi amor?, le murmuró Clara a la niña mientras la cargaba. Bisa aprendió algo muy importante, que las abuelas no son solo para cuidar y amar, también somos para enseñar que nunca es demasiado tarde para defenderse, nunca es demasiado tarde para cambiar el mundo, y nunca es demasiado tarde para asegurarse de que las siguientes generaciones sean mejores que las que vinieron antes. La pequeña Clara no entendía las palabras, pero algo en el tono de su bisabuela la hizo sonreír y aplaudir. Esa noche antes de dormir, Clara escribió en su diario: «Hoy terminé la batalla que comencé hace 3 años, pero más importante, hoy ayudé a comenzar una guerra más grande. La guerra por la dignidad de todos los adultos mayores en México. Y si esta guerra se gana, será el mejor legado que puedo dejar. Un mundo donde ninguna abuela tenga que elegir entre su salud y la comodidad financiera de su familia». Al cerrar el diario, Clara Mendoza se durmió sabiendo que había transformado su dolor personal en un propósito que trasciende su propia vida. La venganza había sido satisfactoria, pero la justicia sería eterna. Y en algún lugar de la ciudad, otros adultos mayores dormían un poco más tranquilos, sabiendo que tenían una defensora que entendía exactamente lo que significaba luchar por el derecho a envejecer con dignidad. 5 años habían pasado desde que la Ley Clara Mendoza para la protección de adultos mayores se convirtió en legislación federal en México. En una tarde dorada de octubre, Clara, ahora de 79 años, estaba sentada en el nuevo Jardín Memorial de los Jardines, un espacio que había sido dedicado en su honor por las miles de familias que habían sido ayudadas por su fundación. La ceremonia de dedicación había terminado hacía 1 hora, pero Clara se había quedado en su banco favorito, observando cómo las hojas de otoño caían suavemente sobre las placas conmemorativas que honraban a otros residentes que habían fallecido. No por tristeza, sino por una profunda sensación de completitud, que pocas personas tienen la fortuna de experimentar. «Abuela Clara», una voz familiar la sacó de sus reflexiones. Se volvió para ver a la pequeña Clara, ahora de 7 años, corriendo hacia ella con un papel en las manos, seguida más lentamente por Andrés y Valeria. «¿Qué tienes ahí, mi amor?», preguntó Clara, extendiendo los brazos para recibir a su bisnieta. «Es mi proyecto de la escuela. Tenía que escribir sobre mi héroe favorito, y escribí sobre ti». Clara tomó el papel, una composición escrita en la letra cuidadosa de una niña de 1er grado. «Mi bisabuela Clara es mi héroe, porque enseñó a todo México que las abuelas son importantes. Un día, personas malas quisieron lastimarla, pero ella fue muy valiente y los detuvo. Ahora, ella ayuda a todas las abuelas del mundo a ser fuertes. Cuando sea grande quiero ser como ella». Las lágrimas se acumularon en los ojos de Clara. «Es hermoso, pequeña. ¿Qué dijeron tus compañeros?». «Mi maestra dijo que quiere conocerte. Y mi amiga Sofía dijo que su abuela también fue ayudada por tu fundación cuando su hijo malo le quitó su dinero». Andrés se acercó y se sentó junto a su madre en el banco. A los 47 años tenía canas completas, pero sus ojos mostraban una paz que no había tenido durante los años turbulentos de su matrimonio temprano. «Mamá, necesito decirte algo que nunca te he dicho directamente». Clara lo miró con curiosidad. «¿Qué es?». «Gracias por salvarme de mí mismo. Si no hubieras vendido la casa, si no hubieras tomado esa decisión drástica, probablemente seguiríamos siendo las personas terribles que éramos entonces. Valeria y yo hablábamos de esto anoche. Nunca habríamos cambiado si no nos hubieras forzado a enfrentar las consecuencias de nuestras acciones». Valeria, quien había estado jugando con las flores del jardín, se acercó al escuchar su nombre. A los 33 años, era una mujer completamente diferente de la influencer superficial que Clara había conocido años atrás. Su cabello ahora era de su color natural, llevaba ropa sencilla pero elegante, y tenía la confianza tranquila de alguien que había encontrado su propósito real en la vida.
Clara, Valeria se sentó en el pasto frente al banco. Hay algo que nunca te he contado sobre el día que nació la pequeña Clara. ¿Qué cosa? Cuando estaba en esa cama de hospital, conectada a todos esos tubos, esperando tu sangre, pensé que me iba a morir. Y lo único en lo que podía pensar, era en lo injusto que sería que mi hija creciera sin madre por culpa de mis propios errores. Valeria tomó la mano de Clara. Pero luego llegaste. La mujer a quien le había hecho tanto daño vino a salvarme. Y en ese momento entendí lo que realmente significa el amor incondicional. No es permitir que las personas te lastimen sin consecuencias. Es amarlas lo suficiente como para hacerlo difícil cuando es necesario. Clara apretó suavemente la mano de Valeria. ¿Y qué has hecho con esa comprensión? He tratado de vivir de una manera que honre el regalo que me diste. Mi blog ahora alcanza a más de 1 millón de madres jóvenes en México, enseñándoles que la verdadera riqueza familiar no se mide en propiedades o lujos, sino en respeto mutuo y cuidado genuino. La pequeña Clara, que había estado escuchando pacientemente, de repente habló. Bisa, ¿por qué mami y papi estaban siendo tan dramáticos? Los 3 adultos rieron, y Clara cargó a su bisnieta en su regazo. Ay, mi amor. A veces los adultos necesitamos aprender lecciones muy difíciles para convertirnos en mejores personas. Tus padres aprendieron que ser una familia significa cuidarse unos a otros, especialmente a los más vulnerables. ¿Como tú? ¿Como yo? Sí, pero también como cualquier persona que necesite ayuda. ¿Recuerdas cuando visitamos la fundación la semana pasada? La niña asintió entusiasmada. Sí. Había muchas abuelas ahí, y todas dijeron que eres famosa. No soy famosa, pequeña, solo soy una mujer que decidió que nadie más debería pasar por lo que yo pasé. En ese momento, Elena Vázquez se acercó al grupo, caminando lentamente con su bastón pero con una sonrisa radiante. Clara, perdón por interrumpir el momento familiar, pero tienes una llamada importante en la recepción. ¿De quién? Del presidente de la República. Algo sobre una ceremonia de reconocimiento nacional. Clara suspiró suavemente. Elena, ya hemos hablado de esto. No necesito más reconocimientos. La ley Clara Mendoza ya está funcionando, la fundación está en buenas manos y tengo todo lo que necesito aquí. Pero Clara, Elena insistió, esta vez es diferente. No es solo sobre ti, quieren crear un programa nacional de embajadores de adultos mayores, y necesitan que lo encabeces. La pequeña Clara saltó de emoción. Bisa, tienes que decir que sí, así ayudarás a más abuelas. Clara miró a su bisnieta, luego a su hijo y nuera, y finalmente a Elena. ¿Saben qué? Creo que ya es hora de dejar que otros tomen la antorcha. Se dirigió específicamente a Andrés. Hijo, has estado administrando la fundación brillantemente durante 3 años. Es hora de que te conviertas oficialmente en su director ejecutivo. Andrés se sorprendió. Mamá, yo no tengo tu carisma, tu historia. Tienes algo mejor. Tienes la humildad de alguien que ha aprendido de sus errores, y la determinación de asegurarte de que otros no cometan los mismos. Tienes la historia de redención que muchas familias necesitan escuchar. Clara se levantó del banco, ayudada por Valeria. ¿Y tú? Le dijo a su nuera. Tienes una plataforma digital que alcanza a millones de familias jóvenes. Es hora de que uses esa influencia para prevenir los problemas en lugar de solo documentar las soluciones. Valeria asintió, entendiendo inmediatamente. ¿Quieres que creemos una campaña de prevención? Quiero que enseñen a las familias jóvenes que invertir en el cuidado digno de sus mayores no es un gasto, es una inversión en el tipo de familia que quieren ser. Los 4 caminaron lentamente de regreso hacia el edificio principal de los jardines. Clara había tomado la decisión de rechazar la llamada presidencial, pero no porque no le importara la causa. Al contrario,
Sabía que había llegado el momento de confiar en que las semillas que había plantado crecerían sin su supervisión constante. Esa noche, después de que su familia se fuera, Clara se sentó en su escritorio para escribir lo que sabía sería su última entrada en el diario que había mantenido durante estos años transformadores. Querido diario, escribió con su letra elegante, hoy me di cuenta de que mi historia ha llegado a su conclusión natural. No porque mi vida esté terminando, sino porque la misión está completa. Continuó escribiendo durante una hora, reflexionando sobre el viaje extraordinario que había comenzado con medicamentos tirados en la basura, y había culminado con una ley nacional, y miles de familias sanadas. La venganza, escribió, resultó ser solo el primer paso de un proceso mucho más largo y significativo. La verdadera victoria no fue recuperar mi dignidad personal, sino crear un mundo donde la dignidad de todos los adultos mayores esté protegida por ley. Cerró el diario y lo colocó en una caja especial junto con todos los documentos, cartas y recuerdos de sus años como activista. La caja estaba etiquetada, para la pequeña Clara, para abrir cuando tengas 18 años. Al día siguiente, Clara estableció un nuevo ritual. Cada mañana, después de tomar sus medicamentos, ahora completamente cubiertos por el Seguro Nacional de Salud que su ley había ayudado a crear, salía al jardín memorial, y pasaba una hora hablando con los visitantes que venían a conocer el lugar donde todo comenzó. Algunas veces eran estudiantes universitarios escribiendo tesis sobre justicia social. Otras veces eran familias que habían sido ayudadas por la fundación, y querían agradecer en persona. Y frecuentemente eran otros adultos mayores que necesitaban escuchar que nunca era demasiado tarde para defenderse. Señora Mendoza. Una mañana una mujer joven se acercó tímidamente. Soy periodista del New York Times. Estamos escribiendo un artículo sobre cómo su historia ha inspirado movimientos similares en otros países de América Latina. Clara sonrió. Por supuesto, pero con una condición. ¿Cuál? Que el artículo se enfoque no en mí, sino en todas las personas valientes que decidieron que merecían mejor trato. Mi historia es solo una de miles. La entrevista duró 2 horas, durante las cuales Clara compartió no solo su experiencia personal, sino las estadísticas que mostraban cómo la ley Clara Mendoza había reducido los casos reportados de abuso de adultos mayores en un 60% en 5 años. Cuando la periodista se fue, Clara se quedó en el jardín sintiendo la presencia reconfortante de Roberto, quien había sido su compañero en los primeros años de construcción de su vida adulta, y ahora de alguna manera también parecía acompañarla en esta nueva fase de legado y sabiduría. ¿Sabes qué, mi amor?, le susurró al viento, como había hecho muchas veces durante estos años. Creo que finalmente entiendo para qué me mantuviste aquí tanto tiempo después de que te fuiste. No era solo para criar a Andrés, o para conocer a mi bisnieta. Era para esto. Para enseñar que el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles, y que la dignidad no se negocia sin importar la edad. El viento susurró a través de las hojas, y Clara eligió interpretarlo como la aprobación de Roberto. Esa tarde, cuando la pequeña Clara llegó de la escuela como hacía todos los días, encontró a su bisabuela sentada en su silla favorita, leyendo un libro nuevo sobre filosofía oriental. «Bisa, ¿me enseñas a leer ese libro cuando termine de crecer?» Clara cerró el libro y miró a los ojos brillantes de su bisnieta. «Mi amor, cuando termines de crecer, ya no necesitarás que te enseñe a leer. Pero espero que recuerdes las lecciones más importantes que te he enseñado». «¿Cuáles?» «Que las abuelas son tesoros, no cargas. Que el respeto se gana pero también se exige. Que nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida o tu mundo. Y que el amor verdadero a veces significa tomar decisiones difíciles para proteger a las personas que amas». La pequeña Clara asintió solemnemente, como si entendiera que estas palabras tendrían un significado más profundo cuando fuera mayor.
Mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, Clara Mendoza se sintió completamente en paz. Había vivido lo suficiente para ver que su dolor se transformaba en propósito, que su venganza se convertía en justicia, y que su historia personal se volvía un legado universal. La anciana frágil que había encontrado sus medicamentos en la basura ya no existía. En su lugar estaba una mujer que había cambiado no solo su propia vida, sino las vidas de millones de personas que nunca conocería. Y eso, decidió Clara mientras abrazaba a su bisnieta, era exactamente el final perfecto para una historia que había comenzado con traición pero había terminado con transformación. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.